Continuando con nuestra escalada cuaresmal, hoy nos encontramos en las afueras de la casa del sumo sacerdote Caifás. Mientras Jesús es juzgado por los sumos sacerdotes, en las afueras de la casa se agolpa la gente. Dentro de ellos está el personaje en el cual reflexionaremos el día de hoy, Pedro. Acompáñanos y reflexiona junto a nosotros. Buenas noches a todos, gracias por sintonizarnos a través de este medio de las redes sociales de la parroquia San Miguel Arcángel. Bienvenidos a esta segunda serie, segundo lanzamiento de la serie Testigos de la Pasión de Jesús. Esta noche nos acompañan a mi derecha el doctor Horacio Botello y a mi izquierda el señor Randy Deago. Han sido invitados para que juntos analicemos y meditemos a la luz del Evangelio de Marcos el personaje Pedro. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias, Padre. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos del 26 al 31. Una vez que cantaron los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos os vais a escandalizar, pues está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Lo mismo dijeron todos. Vamos a iniciar entonces con esta meditación a la luz del Evangelio que hemos escuchado. El Evangelio nos sintoniza en el Monte de los Olivos. Encontramos a Jesús ya preparándose para lo que conocemos la pasión. Pero el Señor lanza una advertencia a sus discípulos, citando a Zacarías, donde el Señor anuncia: mataré al pastor y las ovejas me dispersarán. ¿Qué opinión merecen ustedes, doctor Botello, con respecto a esta advertencia que Jesús lanza en este sitio muy significativo que es el Monte de los Olivos a sus discípulos? Sabemos que han hecho un recorrido y han subido a Jerusalén, y allí entonces es el desenlace de la vida de Jesús. ¿Acaso es una advertencia? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, Padre, gracias también a Dios por esta oportunidad. En verdad me siento privilegiado de estar aquí con ustedes compartiendo no solo una palabra, sino un mensaje, porque creo que es el propósito de esto, de llevar esta meditación, de cómo nos ubicamos en la vida de Pedro, o incluso cómo muchas veces nos ponemos en el lugar de Pedro en estas circunstancias. Cuando Jesús habla acerca de esto, es el cumplimiento de esa profecía que Zacarías en algún momento anunció, de lo que iba a pasar con él. Era el pastor que iba a ser llevado a la crucifixión y que iba a llevar en ese momento a una dispersión de la iglesia, pero también a la vez él nos dice que luego él se va a reunir con ese pueblo, con esa iglesia en Galilea, después que él resucite, que probablemente para Pedro en ese momento no tenía significancia todavía creer la resurrección, pero él ya estaba preparando a sus discípulos, y en este caso a Pedro, de lo que iba a acontecer, y que él estuviera tranquilo, porque esto no iba a ser el fin, sino que iba a haber una resurrección, y que él se iba a encargar de reunir a ese pueblo que iba a ser dispersado a raíz de su muerte, ¿no? Correcto. Muy importante el tema de la advertencia de Jesús a sus discípulos, pero también, como usted lo señala, la promesa nuevamente del encuentro en Galilea, mirando a futuro. Randy, a pesar de lo que Jesús dice o advierte, vemos a un Pedro seguro,
Vemos a un Pedro que dice, Señor, yo no te voy a abandonar. Pase lo que pase, yo estaré contigo. ¿De dónde le vendrá esa seguridad a Pedro? ¿Acaso Pedro no mirará las consecuencias de lo que el Señor está diciendo en ese momento? ¿De dónde le viene la seguridad a Pedro? Bueno, yo creo que esa seguridad de Pedro no era del todo afirmativa, porque en el momento que le tocó afirmarlo, falló. Y yo creo que falló porque estaba enfocado todavía en las cosas terrenales. Y si volvemos un poquito más atrás de la lectura al principio, de los versículos de lo que el Padre leyó, Pedro le dice al Maestro, a Jesús, que Señor, ¿cómo te va a poder pasar esto? Ahí uno ve cómo Pedro estaba enfocado solamente en las cosas terrenales. No tenía una fe adulta todavía. Doctor, ¿usted cree que esa seguridad de Pedro es una seguridad como para salir del paso, para quedar bien ante Jesús y los demás? Yo diría que en ese momento Pedro desvía su mirada en ese Cristo que no solo, que le mostró muchas cosas a él, donde él pudo experimentar milagros, pudo experimentar una serie de cosas al lado del Maestro. Y creo que incluso lo comparo con cosas en mi vida, donde muchas veces tú te aferras a tus capacidades y a tus talentos y crees que eres capaz de hacerlo hasta que las circunstancias cambian. Entonces en ese momento las circunstancias cambian para Pedro y luego entonces él le niega. Y muchas veces Jesús en este caso lo prepara él diciéndole, a pesar de que tú tienes esa fe que no está puesta en mí, tú me vas a negar. Porque tu fe, como dice aquí el hermano Randy, no es una fe cimentada en el Cristo, sino cimentada en lo que él cree, que él va a poder, incluso hasta él se pone, si tengo que ir a la muerte, lo haré por ti. Pero eso cambia cuando las circunstancias cambian. Hay un adagio que lo escuchamos nuestros abuelos que reza, del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es. Entonces, esta seguridad de Pedro, donde afirma su total adhesión o incondicionalidad al Señor, lo lleva a afirmar algo que posteriormente escucharemos que no es del todo así, del todo cierto. Por lo tanto, siento entonces que la acción de Pedro, sin medir consecuencias, para quedar bien o para afirmar, yo estaré contigo, Señor, casi que lo hacemos nosotros con nuestras amistades. No, yo regreso, yo voy más tarde. Y decimos cosas que al final no vamos a cumplir. Así es. Decimos y afirmamos, inclusive, espérame que yo voy para allá, y al final estoy mintiendo. Yo sé que no voy a ir, pero estoy diciendo que voy a ir, por poner un ejemplo. Entonces, nosotros los seres humanos somos muy cómodos en decir algo que al final no lo vamos a cumplir. Y para quedar bien, al final nuevamente nos reclamará el amigo, oye, pero no llegaste, oye, no me chateaste, oye, te estuve esperando. Y eso ni siquiera le damos la mayor importancia. Así es. Entonces los seres humanos somos como muy cómodos muchas veces. Y siento que en esta primera parte que hemos escuchado, vemos la comodidad de Pedro para decirle, bueno, Señor, aquí estoy, tranquilo, yo me la resuelvo, a ti no te va a pasar nada. Continuamos con la segunda parte de esta meditación a la luz del Evangelio de Marcos. Nos encontramos en el capítulo 14, versos del 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró atentamente y le dijo, «Tú también estabas con Jesús de Nazaret». Pero él lo negó. «Ni sé ni entiendo qué dices», y salió afuera, al portal. Entonces cantó un gallo.
le vio la criada otra vez, se puso a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre, ¿de quién habláis? Inmediatamente cantó un gallo. Por segunda vez, Pedro recordó entonces lo que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Entramos en esta segunda parte y vemos cómo de la veracidad se llega a la negación de Pedro. Estimados panelistas, Randy y Horacio, ante el peligro, ¿es de humanos buscar la autoprotección o utilizar la mentira? Vemos que hay un ojo que acusa a Pedro, que lo señala, que lo juzga, que le dice: tú también andabas con Jesús, ya Jesús ha sido apresado. ¿Qué opinión merece usted, señor Randy? Bueno, yo creo que esa negación de Pedro va combinada con el miedo y la falta de creencia que hay una nueva vida, que aquí solamente estamos de paso. Porque Pedro vio muchas señales del Maestro, muchos milagros, pero Pedro estaba totalmente enfocado en la vida terrenal. No estaba enfocado en las cosas de arriba, del cielo. ¿Usted cree, doctor, que a pesar de nuestras negaciones podemos recurrir a la mentira? ¿Qué opinión merece usted con respecto a esto, a este ojo que señala a Pedro y que al final se desquita rápidamente? Bueno, si yo estuviera en el lugar de Pedro, probablemente el miedo me hubiese llevado por las circunstancias que habían en el momento. Como usted mencionó, apresan al maestro, va a haber persecución obviamente a esos seguidores. Yo no solo hubiese mentido para librarme, sino que muchas veces hubiese olvidado, que siento que fue lo que pasó aquí con Pedro. Se olvidó de todas esas circunstancias, todos esos milagros, todas esas situaciones donde Jesús no solo demostró quién era, sino que también les prometió que Él iba a regresar. Entonces, Pedro es como ese ejemplo de nuestra humanidad, de esa humanidad que en algún momento, a pesar del conocimiento que tengamos de Dios, a pesar de que hayamos visto la mano de Dios en nuestras vidas, le negamos, le olvidamos para, como dice usted, salir del paso, ¿no? Salir del paso y poder evitar una consecuencia muchas veces, que en este caso él quería evitar esa consecuencia. ¿Qué me va a pasar a mí si digo sí, soy seguidor, sí, yo conocí al maestro? O sea, él evitando el temor y muchas cosas lo llevaron a tomar esas decisiones en ese momento. Sin embargo, también Pedro, había, como todo humano, tenemos nuestras debilidades. Yo he mencionado mucho el tema de la fe, porque Pedro, no solo presenció directamente el poder de Jesús, sino que también había una promesa en su vida, pero las circunstancias apagan esa fe y hace que Pedro no solo lo niegue, sino que simplemente se deje derrumbar, se derrumba por todo esto que estaba aconteciendo en ese momento. Bien. Bueno, padre, yo creo que en lo actual la vemos muchos Pedro. Sí, así es. Muchos Pedro la vemos en lo actual. Y una forma clara es esa que en nuestro diario vivir, cuando estamos entre los nuestros, nos sentimos muy cómodos de hablar de Jesús, pero en una situación de gente extraña o en una situación de una fiesta de gala o algo diferente, nos da miedo, no sé, o pena, por decirlo, de hablar de Jesús, que nos diga: oh, este nada más quiere hablar de Jesús, o esta no es la ocasión. O sea, ahí también lo estamos negando. Lo estamos negando porque no
no estamos practicando el evangelio que Jesús nos mandó, donde dice vayan y prediquen el evangelio. Sí. Así que creo que habemos muchos Pedro todavía en esas circunstancias. No, y Padre, tomando esa línea también, no solo lo negamos con nuestras palabras, sino con nuestros actos, ¿no? Muchas veces la manera en que nos conducimos, la manera en que prácticamente respondemos ante una circunstancia también nos dice que estamos negando a Jesús, y en realidad si creemos o no y si vivimos para Él, ¿no? Que eso es bien importante, porque yo creo que no solo es predicar con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, ¿no? Exactamente. Con nuestras acciones. Es muy importante eso. Hoy día vivimos en un mundo donde los valores humanos y cristianos no se practican. No es que hayan desaparecido los valores, sino que no los practicamos, o la sociedad en general no los practica. ¿Qué significado tiene para hoy la lealtad? Pedro, leal al Maestro, es su discípulo, ha sido escogido, lo ha rescatado del mar cuando caminaba Pedro sobre el mar, hombre de poca fe, lo levanta. Y así ustedes han mencionado todas las experiencias que Pedro ha tenido con el Maestro, personales, hermosísimas. Pero ahora, ¿la lealtad dónde queda? Vivimos en un mundo desleal o leal. Ustedes, hermanos, en casa podrán dar su opinión también y a la vez su análisis. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos panelistas, con este tema de la lealtad hoy día? Bueno, Padre, yo creo que en la lealtad se va dando a medida que nuestra fe va creciendo. A medida que nuestra fe va creciendo, va aumentando nuestra lealtad hacia el Señor. Porque el mundo nos atrapa y muchas veces nos hace dudar y alejarnos del Señor. Pero a medida que esa fe uno va creciendo, ya uno va viviendo más, va cogiéndole ese gusto al Evangelio, va muriendo a esas cosas que nos van apartando del Señor. Y ya uno, a medida que esa fe va creciendo, ya vemos que las cosas del mundo van perdiendo valor y nos vamos identificando más con la palabra de Dios. No, y también, Padre, o sea, hemos llegado a un punto de esta sociedad donde prácticamente mi lealtad es condicionada. ¿En qué sentido? Si yo te necesito y me eres útil, en ese momento te soy leal. Pero cuando ya tú no me sirves o no te necesito, simplemente me olvido del favor o de la mano amiga que me extendiste, ¿no? Y recuerdo ese mandamiento que dio Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, muchas veces nos olvidamos de esa persona que cuando estamos en dificultad nos extiende la mano, nos presta un oído, incluso no hablando de dinero, sino nos presta un oído, nos da de su tiempo, y le fallamos, ¿no? Le fallamos cuando las circunstancias cambian y se acomodan para mí. Entonces yo creo que en parte la lealtad también implica un poquito de falta de valores, falta de principios en nuestras vidas, y que obviamente ha llevado a que esta sociedad se mueva en base a lo que me conviene o en base a lo que puedo obtener de ti. Y ya como Jesús está preso, le es fácil a Pedro negarlo. Así es. Y no asumir él la condición de ser apresado también, porque sabe que la sentencia por lo menos será látigos, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Entonces es muy fácil ser muy cómodos. Así muy es. cómodos entre nosotros. Ustedes lo manifiestan entre las amistades, nos sirven y listo, pero también lo hacemos con nuestro Señor. Usamos a Jesús, lo usamos, y luego cuando ya estamos en la buena, quizás hasta nos olvidamos de Él. Lastimosamente, el ser humano, sin tener que juzgar y señalar a nadie, es capaz de hacer eso. Soy capaz de hacer eso.
Sin embargo, ustedes han dicho algo que es clave y es que estamos llamados a dar testimonio. Eso es fundamental con nuestros actos en nuestros hogares y también en nuestros lugares de trabajo, incluso en la sociedad o comunidad donde nos encontramos. Al final el Evangelio termina diciendo que Pedro, cuando ya lo han juzgado y es rechazado, es señalado y él rechaza, inclusive el signo del gallo, como para decir la precisión que el maestro le advirtió, todo sale tal cual. O sea, no hay palabra de más dicha de la boca de Jesús. Es interesantísimo esto. El llanto de Pedro. El llanto de Pedro. ¿Qué piensan ustedes sobre el llanto de Pedro? El desenlace del verso 73, si no estoy mal, termina diciendo, y Pedro lloró amargamente. Pedro lloró. ¿Qué opinión merecen ustedes sobre el llanto de Pedro, doctor? Bueno, para mí Pedro en ese momento no solo recuerda las palabras, sino que dice, te fallé. Te fallé como discípulo, te fallé como seguidor tuyo. Y obviamente esa traición, porque él lo traiciona en ese momento, lo lleva a lo que llamamos a un remordimiento, pero un remordimiento pues que lo lleva hasta el llanto, ¿no? Pero muchas veces nosotros, claro, nos arrepentimos de nuestras acciones, pero no cambiamos nuestro camino, seguimos por ese camino torcido. Sin embargo, Pedro llora, se arrepiente, pero si leemos los pasajes posteriores, o sea, Pedro sí se encamina, o sea, sí cumple el propósito por el cual él fue llamado. Entonces, eso sería el ejemplo que Pedro nos da. Podemos fallarle al Señor, sí, somos humanos, definitivamente. Pero, ¿qué vamos a hacer luego que entendemos que le fallamos? ¿Vamos a seguir por el camino torcido o vamos en realidad a cumplir el propósito por el cual somos llamados? Muy bien. Randy, ¿alguna palabra respecto a esto? Sí, bueno, yo creo que el llanto de Pedro es de no creerle del todo al Señor. Cuando el Señor le da la predicción esa que cuando el gallo cante 2 veces, según Marcos, lo va a negar. Y ese dolor que siente Pedro es por no haberle creído del todo al Señor. Igual como lo hacemos nosotros, como dice el doctor, por lo menos muchos de nosotros vamos a confesarnos y casi siempre son los mismos pecados. Casi siempre los mismos pecados. No hay una conversión, pero el Señor viene dando un ejemplo con Pedro, que es que si Pedro, siendo una persona común y corriente, pudo salir de esa situación, pudo llorar su culpa y pudo levantarse, creo que el Señor también nos está mandando ese mensaje. Si Pedro pudo, tú también puedes. Todos podemos, pero eso sí, cumpliendo la palabra de Dios. Muy bien. Han dicho algo interesante y que quiero rescatar, es que el desenlace de Pedro es, sí, el llanto amargo, pero también la conversión sincera por lo que en lo que se va a convertir Pedro a futuro. Está pasando por una situación bien dura, bien difícil. Y pienso en este momento las personas que tienen matrimonio, cuando experimentan el tema de la infidelidad, el dolor, o cuando un amigo te engaña y te miente y tú te das cuenta de eso, o cuando alguien está hablando de ti allá en la calle a diestra y siniestra. El dolor de sentir eso. Ahora, frente al llanto de Pedro, el Evangelio no lo señala, pero está tácito entendido que ahí hay otro que está apresado en silencio. Mientras Pedro llora porque se ha dado cuenta que ha fallado, el otro, o sea, Jesús, está
encarcelado, se lo han llevado preso, el otro lo entregó, Judas. El silencio de Jesús frente al llanto de Pedro. Bendito Dios cuando Pedro es capaz de rehacer, de convertirse. Nosotros utilizamos una palabra para hablar de esa conversión y es la palabra metanoia, o sea, cambio. Si estaba azul, ahora es negro, o si estaba negro, ahora es blanco. Cambia totalmente, metanoia, un cambio en la propia vida. Ya para concluir, ¿qué mensaje ustedes pueden brindar o compartirle a aquellos que en esta noche nos están viendo o nos mirarán por medio de esta red social de Parroquia de Monagrillo a través del canal YouTube? Ya terminando de analizar esta palabra, de meditarla, ¿qué mensaje ustedes nos comparten? Doctor. Bueno, yo diría a manera de conclusión, podemos fallar al Señor, ojalá no más de 3 veces, pero podemos fallar. Sin embargo, Él nos va a dar siempre la oportunidad para cambiar nuestros pasos, enderezar nuestros caminos y, vuelvo al término, cumplir el propósito por el cual usted y los que nos escuchan, los que nos ven, fuimos llamados, ¿no? Porque tenemos un propósito aquí. No importa las circunstancias adversas, recordemos siempre que en Él somos más que vencedores. No importa que las circunstancias vayan en contra incluso de lo que hemos creído, tenemos la oportunidad de hacerlo siempre mejor, siempre mejor. Creo que es eso lo que Pedro nos llama. Fallé, me equivoqué, pero puedo ser mejor y ser mejor para el Señor. Muy bien. Gracias, doctor. Randy. Bueno, yo creo que el Señor nos conoce a todos y siempre va a estar ahí pendiente en nuestras caídas para ayudar a levantarnos, para reponernos de esa caída que es el pecado, que es el que nos aleja de Dios. Y el Señor nos quiere dar este ejemplo con Pedro, que Pedro lo negó y se levantó y es puesto como cabeza de la iglesia, como el primer papa. Y ese el Señor siempre está dispuesto a rescatarnos. No importa tan grande o pequeño sea la falta que hemos cometido. El Señor siempre está dispuesto a las 24 horas ahí para auxiliarnos. Bien, muchas gracias, Randy. Siento que Pedro es capaz de rehacerse a la luz de Jesús, a la luz de la resurrección. Estamos en este tiempo cuaresmal, en este tiempo de penitencia, y están aflorando a la luz de la palabra los pecados de la humanidad, que mirados en Pedro se nos reflejan a nosotros de una u otra manera. Siento que esta palabra nos invita, y creo que desde ya, porque ese llorar amargamente y leer un poquito más adelante el texto bíblico, vemos al Pedro renovado a la luz de la resurrección. Adelantándome allá a ese texto, cuando Jesús se le aparece, que Pedro va a pescar nuevamente, y Jesús se le aparece: yo te llamé, Pedro, pero para ser pescadores de hombres. ¿Ve? Entonces, esa oportunidad que Jesús le da nuevamente a Pedro, y que Pedro comprende a la luz de la resurrección, nosotros no podemos perder de vista esto. Estamos en esta escalada cuaresmal, se están despojando en nuestro corazón y en nuestra vida lo débiles y frágiles que somos entre nosotros, así como Pedro con Jesús. Pero la opción de Pedro es totalmente ese Pedro renovado y cambiado a la luz de la Pascua, a la luz de Jesús resucitado. No así lo que veíamos, y te invito, si no lo has visto, a que veas la serie anterior, no así como terminó la vida de Judas Iscariote.
que terminó totalmente ahorcado. Otro texto dice que se tiró de un balcón y murió esparramado. ¿Ve? Ese no encontró, como dice el doctor, el propósito por el cual fue llamado, sino que eligió mal. Vamos a pedirle a Jesús que nos siga iluminando en nuestros corazones y en nuestro quehacer, en nuestro trabajo. Y le pedimos al Señor que en esta escalada cuaresmal hagamos nuestra preparación desde el corazón, con un corazón sincero y humilde, para que el Señor vaya transformándonos. Quiero agradecer al doctor Horacio. No, gracias a usted. Y a Randy por su compañía, por su palabra, por su testimonio, por compartir. Y a todos ustedes, hermanos, que nos siguen a través de estas redes sociales de la parroquia, ojalá pues que esto sea un punto de iluminación para que seamos mejores para Jesús. Tengan todos buenas noches. Gracias por ver este video. Recuerda darle like, comentarnos y compartir este video. Te invitamos también a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente.